Si usted se acuesta por la noche con el cuerpo cansado pero con la mente funcionando como si estuviera en plena actividad diurna, si siente que los párpados pesan pero los pensamientos no se apagan, si gira en la cama buscando una posición cómoda mientras su mente repasa conversaciones, preocupaciones, pendientes y escenarios imaginarios, entonces es fundamental que escuche con atención lo que voy a decirle ahora, porque lo que le sucede no es raro, no es una falla personal y sobre todo, no significa que usted haya perdido la capacidad de dormir bien. Millones de personas entre los 35 y los 70 años atraviesan exactamente esta misma situación cada noche sin comprender el motivo real. Y la mayoría comete un error silencioso que mantiene al cerebro en estado de alerta, justo cuando debería estar entrando en modo de recuperación profunda. Ese error no se percibe, no se siente como un fallo evidente, pero fisiológicamente actúa como si alguien estuviera presionando un interruptor interno que impide que el sistema nervioso se desacelere. Lo que casi nadie le explica es que el sueño no aparece porque uno lo obligue, ni porque el cuerpo esté simplemente cansado, ni porque exista silencio en la habitación. El sueño ocurre cuando el sistema nervioso recibe una señal biológica clara de seguridad, y si esa señal no llega, el cerebro interpreta que todavía debe mantenerse vigilante. Por eso muchas personas dicen, estoy agotado pero no puedo dormir, y esa frase describe con precisión un fenómeno neurofisiológico real. El organismo está fatigado, pero el sistema nervioso permanece activado. Y mientras esa activación continúe, el descanso profundo no puede iniciarse, aunque usted permanezca acostado durante horas. Ahora bien, aquí está la parte realmente importante. Existe un ejercicio específico, directo, comprobado y sorprendentemente simple, que actúa sobre los mecanismos fisiológicos responsables de esa activación interna. No se trata de una técnica motivacional, ni de un truco mental pasajero, ni de un consejo genérico como contar números o tomar infusiones. Estamos hablando de un procedimiento corporal diseñado para enviarle al cerebro una señal inequívoca de que el entorno es seguro y de que puede desactivar el estado de alerta. Cuando esa señal se produce correctamente, el organismo responde reduciendo la tensión interna, desacelerando el ritmo cardíaco, regulando la respiración y facilitando la transición hacia el sueño natural. Lo más llamativo es que este método no depende de la edad, no exige experiencia previa, no requiere esfuerzo físico y no implica ningún riesgo cuando se realiza correctamente. De hecho, muchas personas notan cambios desde la primera práctica, no porque sea un truco milagroso, sino porque activa mecanismos que ya existen dentro del cuerpo humano y que, en muchos casos, simplemente han dejado de utilizarse de forma adecuada debido al estrés acumulado, a los hábitos modernos y a la sobreestimulación mental constante. Y lo que voy a explicarle hoy no es teoría abstracta ni consejos superficiales. Es una herramienta concreta que usted podrá aplicar esta misma noche y cuyo efecto se basa en principios reales del funcionamiento del sistema nervioso. Así que si lleva tiempo buscando una solución que no dependa exclusivamente de medicamentos, si quiere comprender qué está pasando realmente dentro de su organismo cuando intenta dormir y no puede, y si desea aprender un método claro que le permita ayudar a su propio cuerpo a entrar en estado de descanso, quédese hasta el final, porque en unos momentos voy a mostrarle paso a paso el ejercicio número 1 que se utiliza para calmar el sistema nervioso antes de dormir y que está ayudando a miles de personas a recuperar noches de sueño profundo y reparador. Muchas personas creen que el insomnio es simplemente la dificultad para quedarse dormido. Pero en realidad es mucho más que eso, y entenderlo cambia completamente la forma de enfrentarlo. Cuando el sistema nervioso permanece activado durante la noche, el cuerpo entra en un estado de vigilancia fisiológica que no siempre es evidente, pero que se manifiesta a través de señales muy claras. Algunas personas sienten el corazón ligeramente acelerado aún estando acostadas. Otras perciben una tensión constante en la mandíbula, en los hombros o en el abdomen, y muchas describen una sensación interna difícil de explicar, como si el organismo estuviera esperando algo.
aunque no exista ningún peligro real. Esa sensación no es imaginaria. Es el resultado de la activación del sistema nervioso de alerta, que prepara al cuerpo para reaccionar en lugar de descansar. En el plano mental, este mismo fenómeno se traduce en pensamientos repetitivos, análisis excesivo, anticipación de problemas y dificultad para apagar la mente. No es que la persona quiera pensar, es que el cerebro interpreta que todavía no es seguro desconectarse. Por eso aparecen frases internas como, solo voy a revisar esto un momento, mañana tengo que resolver aquello, o, ¿y si pasa esto otro? Y cada uno de esos pensamientos actúa como combustible que mantiene el estado de activación. Lo más frustrante es que cuanto más se esfuerza alguien por dejar de pensar, más activa se vuelve la mente, porque el intento de control genera todavía más alerta. Este es uno de los mecanismos más incomprendidos del insomnio. El esfuerzo por dormir puede, paradójicamente, impedir el sueño. Durante el día, las consecuencias de este proceso nocturno se acumulan de forma progresiva. La persona puede despertarse sintiendo que descansó poco aunque haya pasado varias horas en la cama. Puede experimentar dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes, irritabilidad sin causa aparente o una sensación persistente de fatiga que no se corrige ni siquiera con siestas. Con el paso del tiempo, se forma un ciclo vicioso muy característico. Mala noche produce cansancio. El cansancio genera preocupación por dormir. La preocupación activa el sistema nervioso y esa activación vuelve a dificultar el sueño. Ese círculo puede repetirse durante semanas, meses e incluso años si no se interviene correctamente. Ahora bien, aquí es donde debemos desmontar algunas creencias muy extendidas que, aunque parecen lógicas, en realidad dificultan la solución. Mucha gente piensa que el insomnio es únicamente un problema psicológico, como si fuera solo cuestión de pensamientos negativos, pero eso es una explicación incompleta. La mente influye, sí, pero el componente decisivo es fisiológico. El sistema nervioso tiene dos grandes modos de funcionamiento, uno orientado a la acción y otro orientado al descanso. Cuando el modo de acción permanece encendido por la noche, el organismo no puede entrar en modo reparador, y eso no depende simplemente de la voluntad. Otra creencia frecuente es pensar que el único camino para resolver el problema es recurrir a medicación. Los fármacos pueden ser útiles en ciertos casos clínicos y bajo supervisión profesional, pero no corrigen el origen fisiológico del estado de alerta. Actúan como un soporte externo, no como un reentrenamiento del sistema nervioso. También existe la idea de que si alguien lleva mucho tiempo durmiendo mal, entonces su situación ya es permanente, y eso tampoco es correcto. El sistema nervioso es plástico, lo que significa que puede aprender y reaprender estados de funcionamiento. De hecho, la misma capacidad que permitió que se acostumbrara a estar activado por la noche es la que permite entrenarlo para que vuelva a desactivarse cuando corresponde. Por último, muchas personas atribuyen el insomnio únicamente a la edad, como si fuera una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Es cierto que el patrón de sueño cambia con los años, pero cambio no significa deterioro irreversible. Numerosos estudios fisiológicos muestran que adultos mayores pueden recuperar sueño profundo cuando se corrige la activación interna. Es decir, la edad puede modificar el ritmo, pero no elimina la capacidad del cuerpo para dormir bien. Comprender esto es esencial, porque cuando alguien deja de pensar que su problema es permanente, su cerebro reduce automáticamente parte de la tensión anticipatoria asociada a la noche. Lo importante que debe quedarse claro hasta aquí es lo siguiente. El insomnio no es un enemigo misterioso ni una falla personal, sino una respuesta biológica entrenada. Y todo lo que es aprendido fisiológicamente también puede ser modificado fisiológicamente. En la siguiente parte, voy a explicarle con precisión cómo funciona el mecanismo real dentro de su sistema nervioso que mantiene ese estado de alerta nocturno, porque cuando usted entiende el proceso interno con claridad, deja de luchar contra el síntoma y empieza a intervenir directamente en la causa.
Para comprender de verdad qué está ocurriendo dentro de su cuerpo cuando intenta dormir y no puede, es necesario observar el funcionamiento del sistema nervioso desde una perspectiva fisiológica clara y precisa. El cerebro no tiene un interruptor de encendido y apagado para el sueño. En realidad opera mediante cambios de estado regulados por señales internas. Durante el día predomina el modo de activación, diseñado para responder a estímulos, tomar decisiones, moverse, reaccionar y mantener la atención. Por la noche, ese mismo sistema debería cambiar gradualmente a un modo de restauración, encargado de reparar tejidos, consolidar la memoria, regular hormonas y restablecer el equilibrio interno. El problema aparece cuando esa transición no ocurre de forma adecuada. En ese caso, aunque la persona esté acostada, el cerebro sigue interpretando que debe mantenerse alerta. Este estado de alerta nocturno está gobernado por una parte específica del sistema nervioso autónomo encargada de preparar al organismo para la acción. Cuando se activa, incrementa la frecuencia cardíaca, eleva la presión sanguínea, mantiene los músculos ligeramente tensos y vuelve la respiración más superficial y rápida. Estos cambios son útiles durante el día, cuando necesitamos reaccionar, pero por la noche se vuelven un obstáculo directo para el descanso. Lo más relevante es que muchas veces esa activación no es causada por un peligro real, sino por señales internas aprendidas, como preocupaciones anticipatorias, hábitos mentales repetitivos o incluso la simple asociación entre la cama y la frustración de no poder dormir. El cerebro aprende patrones con enorme rapidez, y si durante varias noches experimenta alerta en el mismo contexto, comienza a reproducir automáticamente ese estado cada vez que la persona se acuesta. Aquí aparece uno de los errores más comunes: intentar dormirse por la fuerza. Cuando alguien piensa, «tengo que dormir ya», el cerebro interpreta esa urgencia como un indicio de presión, y la presión es leída como una señal de posible amenaza. Como resultado, el sistema de alerta se intensifica en lugar de disminuir. Es un mecanismo paradójico, pero perfectamente lógico desde el punto de vista biológico. El organismo está diseñado para dormir cuando percibe seguridad, no cuando recibe órdenes. Cuanto más se intenta imponer el sueño, más se activa la vigilancia interna. Este fenómeno explica por qué muchas personas logran dormirse con facilidad en el sofá sin proponérselo, pero en la cama, donde existe expectativa y esfuerzo, permanecen despiertas. Además, la ansiedad anticipatoria juega un papel determinante. Si una persona ha tenido varias noches malas, es frecuente que al anochecer comience a pensar que volverá a suceder lo mismo. Ese pensamiento activa una respuesta fisiológica real. El cuerpo se prepara para enfrentar una situación desagradable. Aunque el peligro no exista, la respuesta biológica sí. Se acelera el pulso, aumenta la tensión muscular y la respiración pierde profundidad. Ese conjunto de cambios envía al cerebro un mensaje inequívoco: todavía no es momento de dormir. Así se forma el llamado bucle de alerta nocturno, un ciclo en el que la preocupación genera activación y la activación confirma la preocupación. Romper ese ciclo no se logra con fuerza de voluntad, sino modificando la señal fisiológica que lo mantiene activo. La buena noticia es que existe una manera directa de intervenir en ese mecanismo sin recurrir a métodos complicados ni a estrategias difíciles de sostener. Y aquí es donde entramos en el punto de inflexión más importante de todo este proceso. Cuando se aplica el estímulo correcto, el sistema nervioso puede cambiar de estado en cuestión de minutos, porque está programado para responder a determinadas señales biológicas muy específicas. No hace falta luchar contra los pensamientos ni obligar al cuerpo a relajarse. Basta con activar el interruptor fisiológico adecuado para que el organismo haga la transición por sí mismo. En otras palabras, no se trata de forzar el sueño, sino de permitir que ocurra. Ese es exactamente el propósito del ejercicio que voy a presentarle a continuación. No es una técnica improvisada ni un consejo genérico, sino un procedimiento diseñado para enviarle al cerebro una señal clara, medible y comprobable de que el entorno es seguro y de que puede desactivar el estado de vigilancia. Cuando esa señal se produce,
El sistema nervioso reduce automáticamente su nivel de activación, la respiración se vuelve más profunda, el ritmo cardíaco se estabiliza y el cuerpo entra en la antesala natural del sueño. En el siguiente segmento, voy a revelarle cuál es ese ejercicio, de dónde proviene y por qué tiene la capacidad de influir de manera tan directa sobre los mecanismos biológicos que determinan si usted duerme o permanece despierto. Ha llegado el momento de hablar del método en sí, y es importante que preste atención a cada detalle, porque aquí es donde la comprensión se transforma en herramienta práctica. El ejercicio número 1 para calmar el sistema nervioso antes de dormir es una técnica respiratoria estructurada cuyo objetivo no es simplemente respirar profundo, sino modular de forma intencional la señal que el cuerpo envía al cerebro acerca de su estado interno. Esta técnica se basa en un principio fisiológico fundamental. La respiración es el único proceso automático del organismo que también puede controlarse de manera consciente, y precisamente por esa doble naturaleza actúa como un puente directo entre la mente y el sistema nervioso autónomo. Cuando se modifica el patrón respiratorio de forma específica, se envía una instrucción biológica clara que puede reducir la activación interna y activar el modo de descanso. Lo primero que debe entender es que no todas las respiraciones relajan. De hecho, muchos patrones respiratorios comunes mantienen el cuerpo en estado de alerta sin que la persona lo note. Respirar rápido, superficialmente o solo con la parte alta del pecho indica al cerebro que el organismo necesita mantenerse activo. En cambio, un ritmo respiratorio lento, profundo y controlado envía la señal opuesta, comunica seguridad, estabilidad y ausencia de amenaza. El ejercicio que voy a enseñarle utiliza esta lógica fisiológica de manera precisa. No se trata de inhalar y exhalar al azar, sino de seguir una secuencia específica de tiempos que ha demostrado ser especialmente eficaz para activar la respuesta de calma del sistema nervioso. Este método ha sido utilizado durante años en contextos clínicos y de entrenamiento corporal porque actúa directamente sobre un mecanismo llamado tono vagal, que es uno de los principales reguladores del estado interno del organismo. Cuando el tono vagal aumenta, el ritmo cardíaco se estabiliza, la presión interna disminuye y los músculos reducen su nivel de tensión basal. Estos cambios no son imaginarios ni sugestivos, son medibles fisiológicamente. Lo interesante es que el cuerpo no distingue si esa señal de calma proviene de un entorno externo tranquilo o de un patrón respiratorio inducido voluntariamente. Si la respiración comunica tranquilidad, el cerebro responde como si realmente todo estuviera en calma. Por eso este ejercicio puede funcionar incluso en personas que se sienten mentalmente inquietas. No depende de lo que usted piense, sino de la señal corporal que genere. Ahora bien, es fundamental saber en qué momento utilizarlo para obtener el máximo beneficio. Este ejercicio está diseñado específicamente para aplicarse en la transición hacia el sueño. Es decir, cuando usted ya se ha acostado y desea que su sistema nervioso reduzca la activación. También puede emplearse si se despierta durante la noche con la mente activa o si percibe que su cuerpo está tenso aunque tenga sueño. No es necesario practicarlo durante el día para que funcione por la noche, aunque algunas personas deciden entrenarlo previamente para familiarizarse con el ritmo. Lo esencial es que se realice en un contexto de reposo, con el cuerpo apoyado y sin distracciones externas intensas. No requiere ninguna condición física especial, no exige flexibilidad ni fuerza, y puede hacerse incluso con los ojos cerrados y en la oscuridad. En este punto es importante aclarar algo que muchas personas se preguntan. ¿Es seguro? Sí, siempre que se realice con un ritmo cómodo y natural. Este método no fuerza la respiración ni obliga a retener el aire más allá de lo confortable. Su eficacia no depende del esfuerzo, sino de la regularidad del patrón. Tampoco necesita experiencia previa ni entrenamiento prolongado. La mayoría de quienes lo prueban por primera vez logran ejecutar la secuencia correctamente en cuestión de minutos, porque el cuerpo ya sabe respirar. Lo único que hacemos es reorganizar el ritmo para enviar la señal adecuada al sistema nervioso. Y precisamente porque es simple, es fácil de repetir noche tras noche,
lo que permite que el organismo aprenda progresivamente a asociar ese patrón con el inicio del descanso. Ahora vamos a profundizar en la base científica que explica por qué esta técnica puede influir de manera tan directa en su estado interno. Dentro del cuerpo existe una red de comunicación constante entre la respiración, el corazón y el cerebro. Cada inhalación y cada exhalación generan cambios sutiles en la actividad cardíaca y en la presión interna, y esos cambios son detectados por receptores que informan al cerebro sobre el estado fisiológico general. Cuando la respiración es rápida e irregular, esas señales indican activación. Cuando es lenta y estable, indican seguridad. Este intercambio de información ocurre de forma continua, incluso cuando usted no es consciente de ello. El ejercicio que estamos abordando utiliza precisamente ese canal de comunicación natural para modificar el mensaje que recibe el cerebro. Uno de los elementos clave es la exhalación prolongada. Diversos registros fisiológicos muestran que al alargar suavemente la fase de exhalación, se activa una respuesta automática de desaceleración cardíaca. Esto sucede porque el organismo interpreta la exhalación lenta como una señal de reposo. A su vez, esa desaceleración envía retroalimentación al cerebro, indicando que el estado interno es estable. Es un circuito de ida y vuelta. La respiración modifica al corazón y el corazón informa al cerebro. Cuando ese circuito se estabiliza, el sistema nervioso reduce la liberación de sustancias asociadas al estrés y facilita la transición hacia el sueño. No es sugestión ni autosugestión, es fisiología básica aplicada correctamente. Otro punto crucial es el ritmo constante. El cerebro es extremadamente sensible a los patrones repetitivos. Cuando detecta una secuencia respiratoria estable, comienza a sincronizar ciertos procesos internos con ese ritmo. Este fenómeno se conoce como entrainment fisiológico, y es la razón por la cual los movimientos repetitivos, las oscilaciones suaves o los sonidos rítmicos pueden inducir relajación. El ejercicio aprovecha este principio creando un patrón respiratorio que el sistema nervioso puede seguir fácilmente. Con cada ciclo, la señal de calma se refuerza. Después de varios ciclos consecutivos, el organismo suele entrar en un estado que muchas personas describen como una sensación de soltura corporal, pesadez agradable o disminución clara de la tensión interna. Esas sensaciones son indicadores de que el sistema nervioso está cambiando de modo. Lo verdaderamente notable es que este proceso puede iniciarse en pocos minutos. A diferencia de otras estrategias que requieren semanas de práctica para mostrar resultados, el ajuste respiratorio produce efectos inmediatos porque actúa sobre mecanismos que funcionan en tiempo real. Esto no significa que el sueño llegue instantáneamente cada vez, pero sí implica que el cuerpo entra en las condiciones fisiológicas necesarias para que el sueño ocurra. Y esa diferencia es decisiva, porque cuando el organismo está en estado adecuado, dormirse deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. En el siguiente segmento, voy a guiarle paso a paso en la ejecución exacta del ejercicio, desde la preparación corporal hasta el ritmo preciso de respiración, explicándole no solo qué hacer, sino también por qué cada paso influye directamente en su sistema nervioso. Esa parte es esencial, porque la precisión en la práctica es lo que transforma una técnica simple en una herramienta verdaderamente eficaz. Antes de comenzar con la práctica en sí, es fundamental preparar el cuerpo y el entorno de una manera que facilite la respuesta fisiológica que buscamos. Aunque el ejercicio funciona incluso en condiciones imperfectas, ciertos ajustes simples pueden potenciar notablemente su efecto. El primero es la posición corporal. Lo ideal es estar acostado boca arriba o de lado, con la cabeza apoyada de forma cómoda y la columna en una postura neutra, sin tensión. No es necesario adoptar posiciones rígidas ni especiales. De hecho, cuanto más natural sea la postura, mejor responderá el sistema nervioso. Las manos pueden descansar sobre el abdomen o a los lados del cuerpo, y los hombros deben soltarse completamente. Este detalle es importante porque la tensión muscular envía señales de alerta al cerebro,
mientras que la soltura muscular comunica seguridad. El segundo elemento es el entorno inmediato. No se trata de crear condiciones perfectas, sino de eliminar estímulos innecesarios. Una luz tenue, ausencia de ruidos bruscos y una temperatura agradable son suficientes. El cerebro evalúa constantemente el ambiente, incluso cuando no somos conscientes de ello, y pequeños factores pueden influir en su interpretación de seguridad o alerta. También conviene evitar pantallas luminosas justo antes de iniciar el ejercicio, porque la luz intensa estimula circuitos neuronales asociados a la vigilia. Una vez acomodado el cuerpo y estabilizado el entorno, llega el momento de la parte central, el patrón respiratorio. El ejercicio comienza con una inhalación lenta y silenciosa por la nariz. La clave no es llenar los pulmones al máximo, sino permitir que el aire entre de forma gradual, sintiendo cómo se expande suavemente el abdomen. Este detalle es crucial. La respiración abdominal activa receptores nerviosos que envían señales de calma al cerebro. Si la respiración se queda solo en el pecho, el efecto es mucho menor. Después de inhalar, se mantiene una pausa breve y cómoda, sin forzar, simplemente dejando que el aire repose un instante. A continuación, se realiza una exhalación lenta por la boca o por la nariz, más larga que la inhalación, dejando salir el aire de manera continua y relajada. Esa exhalación prolongada es el componente más importante de todo el ejercicio, porque es el momento en que el sistema nervioso recibe la señal más intensa de desaceleración. Este ciclo se repite de forma constante, manteniendo un ritmo estable. No es necesario contar mentalmente si eso genera tensión. Algunas personas prefieren imaginar un movimiento suave, como una ola que sube al inhalar y baja al exhalar. Lo esencial es que la respiración sea fluida, silenciosa y sin esfuerzo. Si en algún momento siente que necesita respirar con normalidad, puede hacerlo y luego retomar el patrón. No hay prisa ni presión. Con cada repetición, el cuerpo comienza a ajustar su estado interno. Muchas personas notan que la mandíbula se afloja, que los hombros descienden ligeramente o que el latido cardíaco se vuelve más regular. Estas señales indican que el sistema nervioso está respondiendo. Un error frecuente es intentar acelerar el proceso, respirando demasiado profundo o demasiado lento desde el principio. El organismo responde mejor a cambios graduales. Piense en esto como si estuviera reduciendo la velocidad de un vehículo. No se frena de golpe, sino de manera progresiva. Otro error común es concentrarse excesivamente en hacerlo perfecto. La precisión es importante, pero la relajación lo es más. El ejercicio no exige perfección técnica, sino constancia suave. Si la mente se distrae, simplemente vuelva a la respiración sin reproches. Cada regreso al ritmo es parte del entrenamiento del sistema nervioso. Tras varios ciclos, muchas personas experimentan una sensación característica. El cuerpo se siente más pesado contra la superficie de la cama. Esa pesadez no es fatiga, sino relajación muscular profunda. En ese punto, el organismo suele encontrarse en la fase previa al sueño, conocida fisiológicamente como transición hipnagógica. Es un estado natural en el que la actividad mental disminuye y las funciones corporales entran en modo de conservación. Cuando el ejercicio se realiza correctamente, facilita la llegada a ese estado de forma natural y sin esfuerzo. Y cuanto más se practica, más rápido aprende el cuerpo a reconocer el patrón y responder a él. Ahora bien, para que experimente directamente el efecto, vamos a realizar una breve práctica guiada. Si en este momento puede hacerlo, acomódese ligeramente, relaje los hombros y permita que su respiración comience a desacelerarse. Inhale suavemente por la nariz. Deje que el aire entre sin prisa. Sienta cómo el abdomen se expande. Pause un instante y ahora exhale despacio, más lento de lo que inhaló, dejando salir el aire como si se deslizara. De nuevo, inhale con suavidad y exhale largo y lento. Mantenga ese ritmo. No necesita pensar en nada más, solo en el movimiento del aire. Con cada exhalación, permita que cualquier tensión residual abandone el cuerpo. Si nota que la mente intenta distraerse, no la fuerce, simplemente vuelva al flujo de la respiración. Mientras continúa este patrón,
Observe cualquier cambio sutil. Quizá el rostro se suaviza, tal vez el pecho se mueve menos, o el pulso se vuelve más tranquilo. Estos cambios son señales de que el sistema nervioso está recibiendo el mensaje correcto. Permanezca así unos momentos más, respirando con calma y regularidad. Este estado que empieza a sentir no es casualidad ni sugestión. Es la respuesta natural del organismo cuando recibe señales fisiológicas de seguridad. Y esta es precisamente la razón por la que este ejercicio puede convertirse en una herramienta tan poderosa cuando se utiliza cada noche. En este punto, vamos a integrar todo en un protocolo claro, preciso y completamente aplicable para que usted pueda ejecutar el ejercicio de forma correcta desde la primera noche. Preste atención, porque este es el procedimiento completo, ordenado y optimizado para inducir calma real en el sistema nervioso antes de dormir y reducir de manera directa la activación interna que provoca el insomnio. Primero, acuéstese en la posición en la que normalmente duerme, procurando que la cabeza esté bien apoyada y que el cuello no esté inclinado hacia adelante ni hacia atrás. La comodidad física inicial es esencial porque el cerebro evalúa constantemente la postura corporal como indicador de seguridad. Una vez acostado, coloque una mano suavemente sobre el abdomen, no para presionar, sino para percibir el movimiento respiratorio. Este contacto táctil aumenta la conciencia corporal y ayuda a estabilizar el ritmo. Segundo paso, cierre los ojos y realice 3 respiraciones naturales sin modificar nada. Esto sirve para que el sistema nervioso registre el punto de partida. No intente relajarse todavía, solo observe. Tercer paso, comience la primera inhalación lenta por la nariz durante aproximadamente 4 segundos. No aspire aire con fuerza, deje que entre de forma continua y silenciosa. Mientras el aire entra, sienta cómo el abdomen se eleva ligeramente bajo su mano. Si el pecho se mueve más que el abdomen, reduzca la intensidad de la inhalación hasta que el movimiento abdominal predomine. Este detalle es decisivo, porque la respiración abdominal activa receptores nerviosos asociados al estado de reposo. Cuarto paso. Cuando termine de inhalar, mantenga el aire durante 2 segundos. Esta pausa breve tiene una función fisiológica específica. Permite que los sensores internos registren estabilidad respiratoria. No bloquee la garganta ni tense el cuerpo. La pausa debe sentirse natural, como un pequeño silencio entre 2 frases. Quinto paso. Exhale lentamente durante 6 segundos. Deje salir el aire de manera continua, como si estuviera empañando suavemente un vidrio. La exhalación debe ser más larga que la inhalación. Esta proporción es el elemento clave que comunica al cerebro que puede reducir el estado de alerta. Mientras exhala, imagine que el peso del cuerpo se hunde un poco más en la cama. Sexto paso. Al terminar la exhalación, permanezca 1 segundo sin aire antes de iniciar el siguiente ciclo. Esta breve pausa final intensifica la señal de calma porque estabiliza el ritmo cardíaco. Luego repita la secuencia completa. Inhalar 4 segundos, sostener 2, exhalar 6, pausar 1. Este patrón constituye un ciclo. El objetivo inicial es realizar 10 ciclos consecutivos manteniendo la suavidad. No importa si los tiempos no son exactos al milímetro. Lo importante es conservar la proporción y la fluidez. Si en algún momento siente que necesita respirar con normalidad, hágalo y retome después. El sistema nervioso responde mejor a la constancia tranquila que a la rigidez. Séptimo paso. A partir del 5º ciclo, lleve su atención a las sensaciones corporales. Observe si los músculos de la frente se relajan, si los hombros descienden ligeramente o si la mandíbula se afloja. Estas señales indican que el modo de descanso está comenzando a activarse. No intente provocarlas, solo note si aparecen. Octavo paso. Si surgen pensamientos, no los combata. Permita que pasen y vuelva al ritmo respiratorio. Cada retorno a la respiración refuerza la señal de seguridad interna. Noveno paso. Después del 10º ciclo, continúe respirando de la misma manera, pero sin contar.
En ese momento, el patrón suele haberse vuelto automático, y el cuerpo empieza a sostenerlo por sí solo. Muchas personas se duermen en esta fase, sin darse cuenta del momento exacto en que ocurrió. 10º paso. Si aún no se ha dormido tras varios minutos, no interprete eso como un fracaso. El objetivo inmediato del ejercicio no es dormir instantáneamente, sino llevar al sistema nervioso al estado fisiológico correcto. Cuando ese estado se alcanza, el sueño aparece como consecuencia natural. Incluso si permanece despierto un poco más, su organismo ya estará en modo de recuperación, lo cual es profundamente reparador. Con la práctica nocturna constante, el cerebro aprende a asociar este patrón respiratorio con el inicio del descanso, y esa asociación hace que cada noche el proceso se vuelva más rápido y más automático. Este método funciona porque actúa directamente sobre la raíz del problema, la activación interna. No distrae la mente ni intenta suprimir pensamientos. Modifica la señal biológica que determina si el cuerpo debe estar alerta o en reposo. Esa es la diferencia entre una técnica superficial y una intervención fisiológica real. Practicado de forma regular, este ejercicio no solo facilita el sueño, sino que reeduca al sistema nervioso para que recupere su capacidad natural de desacelerarse al final del día. Y cuando el organismo vuelve a recordar cómo entrar en ese estado, dormir deja de ser una lucha y vuelve a ser lo que siempre debió ser: un proceso automático, silencioso y profundamente restaurador. Lo que muchas personas descubren después de aplicar este método durante varios días seguidos es que el cambio no solo se percibe al momento de practicarlo, sino también en la manera en que el cuerpo comienza a prepararse espontáneamente para dormir. Registros fisiológicos y observaciones clínicas muestran que cuando un patrón respiratorio de este tipo se repite con constancia, el sistema nervioso aprende a anticipar el estado de calma incluso antes de iniciar el ejercicio. En términos simples, el organismo empieza a reconocer la señal y a responder más rápido. Hay personas que notan que el tiempo necesario para relajarse se reduce progresivamente. Otras perciben que los despertares nocturnos disminuyen, y muchas reportan que, aun cuando se despiertan, logran volver a dormirse con mayor facilidad repitiendo la secuencia respiratoria. Este tipo de resultados no dependen de sugestión, sino de adaptación neurofisiológica. El sistema nervioso es plástico, y cuando se le entrena con señales consistentes, modifica su respuesta automática. Este ejercicio suele funcionar especialmente bien en personas cuyo insomnio está asociado a mente hiperactiva, estrés acumulado, tensión corporal persistente o dificultad para desconectar al final del día. También resulta muy útil para quienes se despiertan durante la noche con pensamientos acelerados o sensación interna de alerta. En estos casos, la técnica actúa como un interruptor biológico que ayuda a cortar el ciclo de activación. Sin embargo, quienes tienen condiciones respiratorias diagnosticadas, afecciones cardiovasculares no controladas o trastornos del sueño clínicos deben adaptar el ritmo de forma más suave, priorizando siempre la comodidad. El principio sigue siendo el mismo: exhalaciones más largas que inhalaciones, ritmo estable y ausencia de esfuerzo. La técnica no debe generar sensación de falta de aire ni incomodidad. Si eso ocurre, se reduce la duración de los tiempos y se mantiene la proporción. Conviene también conocer los errores más frecuentes para evitarlos desde el principio. El primero es practicar con prisa, como si se tratara de una tarea que hay que completar rápido. La eficacia depende justamente de lo contrario: lentitud y regularidad. El segundo error es tensar el cuerpo mientras se respira, especialmente el cuello, los hombros o el abdomen. La respiración debe suceder dentro de un cuerpo suelto, no rígido. El tercero es evaluar constantemente si ya está funcionando. Esa autoevaluación continua mantiene la mente en estado analítico y puede interferir con la respuesta de relajación. El cuarto error es abandonar después de una sola noche. Aunque muchas personas sienten efectos inmediatos, el beneficio más profundo aparece con la repetición constante, porque ahí es donde el sistema nervioso realmente se reentrena.
Y el quinto error es practicar con estímulos activos alrededor, como luz intensa o sonido estimulante, lo que envía señales contradictorias al cerebro. Para obtener el máximo resultado, lo ideal es aplicar el ejercicio cada noche durante al menos una semana seguida. La repetición diaria crea una asociación estable entre el patrón respiratorio y el inicio del descanso. El momento óptimo es justo después de acostarse y antes de que la mente entre en una cadena de pensamientos. Si se despierta a mitad de la noche, puede repetirlo inmediatamente sin levantarse. Algunas personas deciden incorporarlo también en momentos de tensión diurna, y eso acelera el aprendizaje del sistema nervioso porque refuerza la señal de calma en distintos contextos. Cuanto más familiar le resulte al organismo el patrón, más rápido responderá cuando llegue la hora de dormir. Existen además pequeños factores que pueden potenciar el efecto del ejercicio sin requerir esfuerzo adicional. Mantener un horario relativamente estable para acostarse ayuda al cerebro a anticipar el descanso. Reducir la intensidad de la luz en la última hora del día facilita la transición fisiológica hacia el sueño. Evitar conversaciones estresantes justo antes de acostarse disminuye la activación mental, y algo especialmente útil es crear un pequeño ritual previo al ejercicio, como acomodar la almohada o ajustar la postura siempre de la misma manera. Estos detalles actúan como señales preparatorias que el cerebro aprende a asociar con el descanso. Si resumimos todo en una idea simple y clara, es esta: el sueño no aparece porque usted lo obligue, aparece cuando su sistema nervioso recibe la señal correcta. Este ejercicio funciona precisamente porque proporciona esa señal de manera directa, utilizando el lenguaje que el cerebro entiende mejor, que es el lenguaje fisiológico. No intenta convencer a la mente con palabras, sino al cuerpo con sensaciones reales. Y cuando el cuerpo percibe seguridad, el descanso se vuelve posible. Si este contenido le está resultando útil, suscríbase al canal y escriba en los comentarios cualquier duda o pregunta que tenga, porque será un placer responderle y ayudarle personalmente. Además, le he dejado un guía completo en los comentarios con indicaciones adicionales para combatir el insomnio y reforzar lo que ha aprendido hoy. Revíselo después de terminar el video porque complementa perfectamente este método. Quiero que recuerde algo importante antes de terminar. Si durante mucho tiempo ha tenido dificultades para dormir, eso no significa que su cuerpo haya olvidado cómo hacerlo. Significa solamente que ha aprendido un patrón de activación nocturna. Y todo patrón aprendido puede modificarse cuando se aplica el estímulo adecuado. Esta técnica no es un truco pasajero. Es una herramienta para reeducar su fisiología. Tal vez la primera noche note solo una ligera diferencia. La segunda, un poco más. Y tras varios días, el cambio puede volverse evidente. El progreso real suele ser gradual, pero cuando aparece, se siente natural, estable y sostenible. Esta noche, cuando se acueste, no luche contra el sueño, no se presione y no se preocupe si tarda unos minutos. Simplemente aplique el ejercicio, ciclo tras ciclo, y permita que su cuerpo haga lo que está diseñado para hacer. Porque dormir bien no es un talento especial ni un privilegio reservado para algunos. Es una función biológica natural que su organismo ya sabe realizar. Solo necesita darle la señal correcta. Nos vemos en el próximo contenido. Descanse, respire y permita que el sueño llegue.